Bueno, mi nombre es Daniel Hilal, me quiero presentar, soy profe del EMDER, soy docente del EMDER. Actualmente trabajo en lo que es pileta escuela del EMDER. He tenido mi paso durante algunos años por el equipo de natación federada, y por ahí vengo, por ahí más de la natación, más el ámbito competitivo. Y bueno, también trabajo con el curso de guardavidas, formando a los futuros guardavidas que se desempeñan en la ciudad de Mar del Plata. También a veces rumean para otros lados. Un poco esta charla está orientada, no es una capacitación docente, ni mucho menos, simplemente era un poquito, lo charlaba con el director del natatorio, estaba esa necesidad de mi parte de querer hacer un poquito a muchos de mis alumnos. Yo en la pileta tengo algunos grupos de escuela avanzada, algunos segundos nivel, terceros, cuartos, y un poquito la charla la pensé y la armé un poco pensando en ello, con situaciones que nos ocurren a diario, con cosas que uno ve que podemos llegar a corregir y, y a retroalimentar ese feedback entre docente y alumno. Un poquito la charla está orientada a esos alumnos de entre segundo y nivel, algún primero también, gente que, digamos, el perfil es que nadan en un carril, ya no hacen el tramo corto hasta el andarivel, sino que empiezan a sumar de a poquito algunos metros. Y un poquito hacia algunos, paralelamente, hacia otro tipo de público también. Algunos nadadores máster que quizás no es una charla máster, pero sí alguien recién empieza a hacer sus primeras armas en la natación máster, algún tips, algunos hábitos que le puedan llegar a ayudar un poquito. También se me vino a la cabeza cuando pensaba un poquito de qué les quería hablar. Algunos triatletas, muchos de ellos han desarrollado enormes capacidades físicas a lo largo del entrenamiento de muchos años y que las vuelcan mucho y tienen mucha capacidad en lo que es ciclismo y atletismo, y a veces esto de hacer una transferencia positiva o no de una capacidad motora, a veces les cuesta un poquito trasladar todas esas capacidades que tienen afuera al agua, y a veces piensan que por ahí es fácil la transferencia, y es bastante complicada a veces. Bien, básicamente lo que quiero charlar un poquito es acerca de los hábitos que por ahí uno pretende que empiecen a tener algunos nadadores de pileta escuela avanzada, que empiecen a incorporar hábitos que son más casi que exclusividad del nadador federado o de competencia. Empezar a copiar, entre comillas, algunos buenos hábitos de esos. No sé si por ahí Ale se escucha bien, alguno me menciona, hago una pequeña pausita ahí para ver si sigo bien. Bien, decisión de estos hábitos, por ahí estamos en una situación media extraordinaria, esto de la pandemia no nos ha tocado nunca, y bueno, es como que estamos en una etapa de incertidumbre, de ansiedad quizás, y que nuestro cuerpo nos va pidiendo, tiene esa actividad física. Estamos, digamos, una vida activa deportivamente, con esa necesidad imperiosa de poder movernos, pero con una oportunidad para empezar a trabajar desde nuestra casa con muy poco material, algunas capacidades condicionantes y coordinativas que podemos desarrollar con muy pocos elementos, simplemente con un tensor, algún pequeño peso, y aprovechar ese tiempo, que muchas veces una de las cosas que nos cuesta en el trajín de la vida es tener actividades. Ponemos el tiempo a ir a nadar durante 45 minutos o una hora, pero por ahí fue el tiempo justo y no tuvimos tiempo para hacer un poquito de flexibilidad posterior, etc. Un poco la pregunta que
que se me cruzaba por la cabeza, dentro de toda esta incertidumbre de la ansiedad, del encierro, etcétera, por ahí hay una certeza que tenemos bueno, que todo esto lo vamos a superar, esa es la certeza dentro de tantas preguntas, y que cuando lo superemos vamos a estar nuevamente en el borde de la pileta, nosotros dándole clase, ustedes adquiriendo nuevos gestos, nuevos aprendizajes, y se va a producir nuevamente esa ida y vuelta. Un poco la pregunta que me hago es cómo queremos que sea ese retorno, ¿sí? En estos días crucé mensajes con varios alumnos y el factor común un poco era, uy, Dani, ¿cómo me va a costar cuando vuelva? No me voy a poder mover, cuando vuelva me voy a ahogar. Un montón de comentarios relacionados a lo duro que puede ser el retorno a una actividad normal, a una actividad deportiva normal. Yo creo que si aprovechamos de alguna manera todo este tiempo de parate, ese retorno puede ser bastante menos traumático de lo que se imaginan. Ya después vamos a hablar de algunas cositas en cuanto a características del agua y que es un deporte muy de sensaciones, pero en esto de que es un deporte donde es muy importante la sensación que uno tiene en el agua, digo, uno puede nadar con una frecuencia diaria o 3 veces por semana o la frecuencia que tenga, estar nadando de manera continuada y sin embargo un día te sentís más cómodo que otro. Así que si a eso le sumamos por ahí cuando uno deja de nadar una semana o 10 días por X cuestión, el retorno te manifiestan, los alumnos te dicen, me siento duro, me siento incómodo, me siento pesado, es normal. Entonces por ahí con un parate tan largo, la idea es tirar algunos, no sé si es consejo la palabra, pero sí algunas cositas con las cuales podemos favorecer ese retorno. El día que volvamos, en vez de volver duro, pesado, incómodo, como decíamos recién, volver ciertamente fortalecidos. Obviamente que la sensación de agua, hasta que no estamos con el agua, no la tenemos o no la podemos trabajar del todo, pero sí algunos otros aspectos que muchas veces en el agua actúan como factores limitantes, como es en este tiempo trabajar algo de la fuerza de hombros en especial, la articulación protagónica, algunos trabajos de fuerza, algunos trabajos de flexibilidad, algunos trabajos de movilidad. Mi idea no era hacer un muestreo de ejercicios, simplemente darle algunas herramientas, tocar algunos aspectos. Cuando nosotros por ahí los tenemos a diario en la pileta, hablo en general de alumnos de tercero, de cuarto nivel, uno, por una cuestión de optimizar el tiempo de clase, obviamente los 45 minutos de la clase, tratamos de que estén el 100% del tiempo en el agua y de hecho, cuando por ahí se quedan charlando en algún momento afuera, uno los apura y dice, vamos, vamos, que hay que entrar, dale, dale, vamos al agua. Hasta ahí va todo bien. Por ahí, en la medida de lo posible, incorporar algunos pequeños hábitos muy sencillos. Por ejemplo, algo muy simple. Cuando ustedes llegan, que siempre llegan unos minutitos antes de la clase, es el momento de socialización donde se conocen con el compañero y está buenísimo, porque a veces en el agua no hay mucho tiempo para dialogar y para hablar. Entonces, en esos minutitos, mientras socializan con su compañero, hacer algunos movimientos articulares, un poquito de movilidad, ¿sí? De las diferentes articulaciones, puede ser de la coxofemoral, pero fundamentalmente de la articulación escapulohumeral, la articulación de los hombros, digamos, ¿sí? La idea no es hacer un muestreo de ejercicio en aquel que por ahí no se ubica o no lo tiene muy claro, se puede acercar a la pileta y nos pregunta y lo vamos orientando, pero básicamente hablamos de movimientos de circunducciones de brazo, movimientos pendulares, movimientos oscilatorios, siempre hablando de un movimiento de brazos, el brazo cuelga donde se mueve relajado, donde no hay una tensión. Si bien la clase siempre, como cualquier clase, siempre tiene 3 clases, tiene su estructura, 3 partes,
una entrada en calor, una parte principal y una vuelta a la calma. En esa entrada en calor obviamente buscamos elevar la temperatura corporal, activar el sistema cardiocirculatorio, pero si bien la entrada en calor va a seguir estando en el agua, está bueno que ustedes hagan esa pequeña entrada en calor de 4 o 5 minutitos fuera del agua con un poquito de movilidad articular. Todos estos hábitos, cuando yo no los practico, cuando tengo una articulación con menos movilidad, un grupo muscular con menos flexibilidad, se convierten en factores limitantes. Obviamente mi brazada no va a poder relajarse y elevar el codo de la misma manera si yo no tuviera flexibilidad o no tuviera una buena movilidad articular. Dentro de esos factores limitantes, lo que tratamos de hacer es empezar a trabajar algunos de estos pequeños hábitos de la movilidad y la flexibilidad, por ejemplo, para sistematizar un comportamiento. De eso se trata un hábito, sistematizar un comportamiento que en este caso es positivo. Y eso va a ayudar, si bien no hablamos de una natación competitiva, por lo cual tampoco nos vamos a meter mucho en un tema de rendimiento, pero sí va a aumentar y va a mejorar mi rendimiento en el agua. Voy a poder convertirme progresivamente en un nadador más eficiente. De hecho, o sea, un poco todo este activo siempre es para pulir todos esos detalles y el gesto motriz, para buscar una técnica mucho más eficiente. ¿Sí? La eficiencia se trata de hacer un esfuerzo X con la economía que pueda brindarme mi técnica, digamos. Cuando hablo de movilidad articular, básicamente hablo, a mí me gusta que se dé en la parte previa, ¿sí? Se escucha, yo no sé si, acá, no voy a, perdón, es un poquito nuevo la virtualidad, recién ahí veo, no había movido me estoy hablando solo. Bueno, se me complica ahí leerlos, así que bueno, ya de a poquito me pondré canchero. Estaba con el tema de la movilidad articular, que en lo personal me gusta y apuntamos a que sea en la previa. Por ahí, así como en la previa, tratamos de hacer algo en relación a la movilidad articular, me distraigo con los mensajes, perdón. Actividad, una vez que salieron del agua, gracias los mensajes. Cuando salimos del agua está bueno trabajar un poquito la flexibilidad. Yo entiendo que a veces haga que rápido. Tenemos ahí disponible privilegiado para trabajar en cuanto a los espacios, tanto en el natatorio como en el perímetro. Muchas veces a nosotros nos tocaba ir a diferentes torneos de natación donde que tenía que moverse un poquito antes de la prueba. Si hacía un par de circunducciones de brazo, se chocaba con 3 porque no había espacio. En la pileta tenemos un montón de espacio, entonces por ahí están al alcance de su mano lo que son las colchonetas, estiren un poquito. Ante cualquier duda siempre nos preguntan cómo estiro esto, cómo estiro aquello, y nosotros siempre por ahí nos acercamos a ustedes para responder eso en la medida de nuestras posibilidades. Por ahí sigo insistiendo en que mi idea no era mostrarle ejercicios, en la red hay tantas cosas que, gracias Marta, en la red hay tanto material que por ahí sumarle más material de mi parte, hay quien lo muestra mejor y quien lo explica mejor, así que tranquilamente los ejercicios de flexibilidad también los pueden buscar o nos pueden preguntar. En cuanto a la flexibilidad posterior a la clase, una de las cosas que por ahí yo noto y que quería charlar un poquito con mis alumnos, nosotros nos pasa, vas viendo el progreso de tus alumnos en el día a día, y por ahí una persona que hace un año atrás la veías nadando en un nivel como ambientación avanzada, recorriendo pequeños trayectos de la pileta, hoy, un tiempo después, las ves
completando recorridos mucho más largos. El progreso en el alumno se da bastante de manera continua y ese alumno progresa en su nivel de nado, progresa en su técnica. Cuando progresa en su técnica va pasando de niveles hasta que llega a un tercero, un cuarto. Mejora sus capacidades físicas, tanto la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Va mejorando en un montón de aspectos, una mejoría multilateral. Pero a veces, y a esto por ahí un poco apunta la charla, a veces hay un temita que no lo mejora o no lo trabaja, o quizá también por falta de propuesta mía, nuestra, que es ir incorporando hábitos de nadador. Digo, mejoró en un montón de cuestiones, técnica, fuerza, esto, lo otro, pero por ahí sigue llegando al agua, se mete, termina y se va, como cuando iba a ambientación avanzada, y a lo mejor ahora que está haciendo más metros, es más necesario ese trabajo de flexibilidad. Digamos, sin ir muy a lo teórico, pues por ahí no es la idea, pero cuando uno hace un esfuerzo muscular, un trabajo X en una clase, hay un pequeño acortamiento muscular, producto de la contracción muscular que estuve trabajando. Obviamente que ese acortamiento va a variar, depende del tipo de esfuerzo que realizó. No va a haber el mismo acortamiento en una clase de 45 minutos que en una persona que salió a correr 2 horas. Eso es lógico. Pero si bien el acortamiento muscular puede haber sido poco, la idea es volver, al finalizar la clase, esos puntos de inserción muscular a su lugar de origen, volver a alejarlos, ¿sí? Abstracto, pero bueno, la idea es volver a estirar para minimizar las molestias, los dolores o las contracturas posterior a una clase y de esa manera dejar al músculo mejor preparado para la siguiente vez. Y de esa manera también minimizar el riesgo de lesiones, ¿sí? Si yo me voy con el hombro cargado porque nadé un montón y no estiré y no le di bolilla al post, a la recuperación, estoy más propenso a lesionarme. Recién justo, bueno, mencionaba algo en cuanto al hombro, bueno, el hombro cargado, bueno. Esto de que decíamos, bueno, cómo volver después de todo este parate. Y bueno, si yo, entre comillas, por decirlo muy recincha, puedo trabajar todo lo que es el hombros. Yo les decía que pretendía no hacer ningún tipo de muestreo, pero simplemente algo del material, el material que ustedes todos conocen, todo este tipo de gomas, ¿sí? Tensores, ¿sí? Más finos, más gruesos, ¿sí? Si no tienen esos tensores, tampoco van a salir corriendo a comprarlo. Una soga elástica, ¿sí? O tenía otro por acá. Algunos usan este tipo de elásticos para el auto, ¿sí? Lo enganchan en un punto fijo y la idea es que puedan ir trabajando y fortaleciendo un poquito el hombro con muy poquito material, con nada, haciendo algunas rotaciones internas, rotaciones externas para el hombro, para fortalecerlo, algunos balanceos, ¿sí? Si no tienen el tensor, simplemente puede ser acostado en el piso con la frente apoyada, algunos pequeños vuelos laterales, todos ejercicios muy, muy simples que son fáciles de buscar y de... Yo voy adelantando esto. Justo, gracias Ale perdón, les decía del fortalecimiento de hombros. Con cualquier cosa, con una bolsita de supermercado, Marta, que justo ahí te vi conectada, una bolsita de supermercado, hacer pequeños vuelos frontales, laterales para el deltoides anterior, medio y posterior. Todo eso va a fortalecer mi hombro y el día que vuelva voy a volver muy fortalecido, pero más allá de la... Voy a volver con el hábito incorporado, con esto de sistematizar un comportamiento. Eso está buenísimo. Está buenísimo cuando uno está terminando una clase, levanta la cabeza para ver al grupo que está esperando para entrar y ya los ves moviéndose, haciendo un poquito de movilidad articular y a su vez el que salió lo ves que está en una colchoneta estirada. Por ahí esos son pocos los casos, pero bueno, la idea es
que lo puedan acrecentar, que cada vez seamos más estirando en el post de la clase y cada vez seamos más moviéndonos en la previa. Bien, a ver, yo me hice un pequeño machete para ver por dónde seguía. Bien, otro de los aspectos que por ahí todos estos hábitos que yo les hablo y que la idea es que nos ayuden a transformarnos progresivamente por ponerlo en un título cortito, en ser un mejor nadador, en convertirme en un mejor nadador, en ir transformándome de ser un nadador de pileta escuela en un nadador, ¿sí? Que puede nadar más rápido o menos rápido, eso es una cuestión circunstancial de la etapa, de si alcancé mi estado de forma o todavía no. Pero el hábito queda, ¿sí? Un nadador máster, por ejemplo, puede estar años sin nadar, pero cuando vuelve a la pileta, hay hábitos que no los perdió. Puede estar nadando más lento porque está fuera de estado, porque lo que sea, pero el hábito de nadador no se pierde. Entonces la idea es un poquito desarrollar esos hábitos, que ustedes cada vez que ingresan a la pileta tengan esa costumbre de mover un poquito las articulaciones en la previa y de estirar en el post. Les decía otro frenado. Muchas veces, Gloria, gracias por el comentario. Soy un rústico de actitud nada más. En cuanto mejor técnica podamos alcanzar, vamos a mejorar nuestro rendimiento, vamos a hacer un nadador más eficiente. Muchas veces durante la clase, por eso quería tocar lo de la eficiencia de nado. Durante la clase uno va brindando diferentes correctivos, ejercicios, va proponiendo algunas actividades y muchas veces nuestros alumnos logran captar el ejercicio, llevarlo a la práctica y desarrollarlo de buena manera, con una correcta técnica. El tema es que por ahí, por ponerlo en una frase, tengo que tratar de nadar técnicamente lo mejor posible siempre. No solo el momento del trabajo principal o del gesto técnico que el profe les pide. Muchas veces pasa esto, lo hacen en el momento del trabajo principal, hacen un gesto bien y después cuando terminaron y aflojan un 100 como para relajarse un poquito, volvemos al vicio anterior. Entonces la idea es que esa transferencia se siga dando. Muchas veces en el hablande final me relajo demasiado y termino nadando un poquito más desprolijo o revoleando un poquito los brazos. Siempre, bueno, yo les hablaba de la eficiencia de nado, bueno, esto está relacionado íntimamente a lo que es la técnica correcta. Uno a veces le describe una técnica correcta o la mejor técnica posible, pero después está el estilo, y el estilo es la impronta personal que ustedes le pongan a esa técnica, ¿sí? Obviamente, por ahí uno va adaptando esa técnica a sus propias posibilidades. Digamos, yo puedo pedirle a un nadador de ciertas características que relaje un poquito más el brazo, que eleve el codo, porque por ahí su movilidad de hombro entiendo que se lo permite. Ahora, la idea es no pedirle eso mismo por ahí a una señora grande que quizá, puede o no, pero digo, quizá puede estar con alguna problemática de hombros o con poca movilidad de hombros. Cuando digo de nadar técnicamente lo mejor posible, siempre, y hago hincapié sobre la palabra siempre, es porque cuando me relajo y dejo y voy pensando en otra cosa, por ahí una de las cosas lindas que tiene el agua es que me permite abstraerme un poco de todo el exterior, y por ahí la idea es que traten de abstraerse de todos los problemas de afuera por 45 minutos, que es lo que dura la clase, y en ese momento se concentren en eso, en la técnica, quiero cerrar esto, ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se cuelgan, entre comillas, un poquito, se distraen y empiezan a nadar mal, esa repetición genera un automatismo. Y si yo automatizo y sistematizo nadar mal, corro obviamente más riesgo de lesiones, aparece la fatiga. Cuando yo nado mal, aparece la fatiga, empiezo a deformar la técnica y siempre les pongo, siempre los alumnos que por ahí algunos conozco siempre de todos los días, de tercero, están escuchando frases conmigo en la pileta,
Y una de las que les repito muchas veces es calidad y no cantidad. En realidad no sirven muchísimos metros mal nadados, es mucho más lo influyente la calidad. Entonces apuntamos a eso. Y cuando digo que algunas frases que quizá escuchan siempre, muchas veces a un alumno por ahí de cuarto nivel, que me nada todos los estilos, y que por ahí le pedís, bueno, mira, ahora vamos a hacer, por eso serían 50 metros de cada estilo, un mariposa, espalda, pecho, crawl en ese orden, y por ahí siempre les hago la misma salvedad. Vamos a hacer el 50 espalda, el 50 pecho y el 50 crawl, el segundo y el tercer y el cuarto estilo del combinado, pero en 50 mariposa vas a hacer hasta donde puedas. Yo sé que muchos de ustedes hacen los 50 mariposa, pero siempre les pongo el parámetro que cuando se cansan, cambien de estilo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me van a nadar esos 50 mariposa por garra, van a llegar al 50 mariposa, pero por ahí llegan arrastrando los brazos, entonces empiezan a generar mayor riesgo de lesión, empiezan a automatizar mal la técnica. Entonces, por ejemplo, yo el parámetro que le pongo 2 parámetros en mariposa para saber cuándo van a cambiar y cuándo van a dejar de nadar mariposa. Si siento que pierdo ritmo o que deformo la técnica, inmediatamente dejé de nadar mariposa y pasé a otro estilo y empecé a aflojar hasta que me toque el resto del trabajo. Entonces, lo que decía es eso, por ahí tratar de cuando siento que no estoy nadando de la mejor manera técnicamente, cambiar, recuperar, para apuntarle a la calidad y no a la cantidad. Me voy a otro de los aspectos que creo que se pueden trabajar como para ayudarnos a ser entre comillas, un mejor nadador, que quizá pasa más por algo hasta psicológico, si quieren, que eso lo maneja cada uno, que es la ansiedad y la frustración. El manejo de la ansiedad y de la frustración. Muchas veces, en ciertas etapas de nuestra vida deportiva, tenemos un progreso continuo. No sé, en la persona que entrena, hay un momento que el progreso es continuo, ¿sí? Y hay un momento que se va a mesetar, pero no es de eso lo que vamos a hablar, pero sí en lo que es nivel pileta escuela, ese progreso continuo a veces se puede cortar un poquito o amesetar cuando aparece, por ejemplo, la adquisición de un gesto técnico nuevo, cuando empezamos a aprender un estilo nuevo. Digo, ese progreso continuo tenemos que entender que tiene su tiempo, cada uno tiene sus tiempos de maduración, de aprendizaje, y la natación tiene sus propios tiempos, y no son los mismos que en otros deportes. A veces, cuando hablo de ansiedad, de frustración, a veces tenemos que entender que la natación tiene por ahí también sus propios tiempos, que no siempre 2 más 2 son 4 en ese sentido, y que muchas veces pasa esto. Yo me apoyo mucho en los ejemplos del día a día. A veces tenés una persona que te llega, por ejemplo, a un segundo nivel, donde se convierte por ahí en la persona que es el destacado del grupo, que por ahí siempre los va llevando adelante, que es el que sale primero, que nada crawl y espalda bastante bien. Y por ahí cuando empezás a incursionar en técnica de pecho, que ya trae la patada desde primer nivel, por ahí, pero cuando empezás a ensamblar un poquito la coordinación general, se encuentra con que hay un automatismo mal en la patada o que no llega a coordinar del todo bien. Entonces, ahí empieza por ahí empiezan a manifestar cierta ansiedad y bueno, y que la patada no me sale. En particular, pecho es un estilo bastante más exigente que los otros, que por ahí la patada de pecho es un gesto bastante antinatural, no hay gesto en la vida diaria donde uno vaya haciendo un gesto de la patada de pecho, entonces por ahí nos cuesta más, es la única con apoyo plantar, pero sin meterme mucho en lo que es la técnica de pecho. Digo, esa persona que le cuesta incorporar pecho y de repente se encuentra con que de ser el primero del carril tuvo que dejar pasar a algunos compañeros que van más rápido, que incorporaron pecho más rápido, la clave un poco está en manejar un poquito la ansiedad. Quizá no lo sacaron al estilo en una clase, en 2 clases o en un mes, pero lo van a sacar, lo van a terminar incorporando.
A veces esto de la ansiedad y el hecho de terminar de incorporar un gesto nuevo o pasar de nivel, a veces la ansiedad no viene por parte del alumno. Cuando hablamos por ahí de menores, a veces la ansiedad viene, o del profe, la ansiedad a veces viene de parte de un papá, de un tío, que bueno, ¿cuándo vas a pasar de nivel? Y a veces el pasar de nivel no es tan importante, sino es más importante terminar de incorporar correctamente una técnica y no pasar forzado al siguiente nivel y por estar forzado terminar haciendo un esfuerzo de más y terminar automatizando errores. Básicamente la idea es que tengan un poquito de paciencia en ese sentido y que trabajen un poquito esa tolerancia a la frustración. A veces los tiempos que uno quiere en los cuales se den los progresos no son los reales y bueno, tenemos que manejar un poquito esa tolerancia a la frustración y a veces les recuerdo cuando charlo con mis alumnos en el día a día que a veces hay que mirar un poquito para atrás y ver desde dónde veníamos, porque por ahí no tiene mucho sentido frustrarse porque un gesto no salga esta semana y va a salir la próxima, o sea, demoramos una semana el aprendizaje, cuando por ahí si mirás hacia atrás unos meses, no nadaban ni la mitad de los metros que nadas en la actualidad, entonces a veces está bueno para saber dónde estamos parados, mirar un poquito de dónde venimos, eso no perder el origen, no perder el punto de origen y de dónde venimos y todo lo que progresamos, es como me voy de la mamá, compiten y el nene de ella caminó a los 9 meses y el de la otra empezó a caminar a los 11. Los dos caminaron. No. Entonces por ahí un poquito manejar esa frustración, esa ansiedad. Me voy a otro aspecto. Que todo esto que hablamos de progresar, gracias Ale por los saludos, que todo esto que hablamos de progresar, de intentar de nadar más eficientemente, mejor técnica, y que está perfecto que nadar más metros y avanzar y plantearnos diferentes objetivos, no nos impida esto del disfrute por el agua. Seguir disfrutando el agua en el día a día. Yo creo que una de las cosas más lindas que tiene nuestra actividad, sea en el nivel que sea en el que estemos, desde alguien inicial hasta el alto rendimiento, hay un momento, quizás sea quizás sea el momento del final de la clase cuando se van por abajo buceando y llegan a la escalera y se relajan un minuto en la escalera y soplan abajo y hacen un par de inmersiones. Buenísimo, Mari, que se escuche claro. Esos momentos de disfrute por el agua son sumamente placenteros y esté en el nivel que esté, hay que hacerse ese pequeño momento para seguir teniéndolos. Que el progreso no corte, o la ansiedad de progreso no corte el placer por el agua, por ese medio diferente, por ese medio acuático que tanto nos gusta. Un poco es amigarse con el agua, está relacionado íntimamente a lo que es la sensibilidad por el agua. Y les voy a poner otro ejemplo del día a día. A veces, en ese afán de progresar, podemos llegar a obsesionarnos por los metros. Y por ahí, en una clase, en algún nivel avanzado, en un tercero, en un cuarto, terminar lo que es el trabajo principal, algún trabajito complementario y de repente, bueno, decirle a nuestros alumnos, bueno, chicos, les quedan 5 minutitos de pileta libre, aflojen, relajen un poquito, acomódense y en esos 5 minutitos finales cada uno toma diferentes conductas, está el que se queda relajando, está el que te hace una pregunta, se queda charlando o practicando algo, y está el que sale a nadar, a aflojar, y está el que está como obsesionado por los metros y dice, a ver si puedo meter 200 metros más en estos 5 minutos. Entonces por ahí te pregunta cuánto llevamos nadados y por ahí llevamos 1200 por poner un número cualquiera, y aflojó 200, dice 1004, ¿puedo hacer 100 más? ¿Tengo tiempo para 100 más? Sí, no hay problema. Ahora en ese 100 más muchas veces salió apurado,
terminó cortando ese afloje, ese ablande, esa vuelta a la calma, y terminó nadando 100 metros quizá más fuerte que lo que nadó en la clase. Entonces por ahí tenemos que preguntarnos cuánta importancia tenía ese 100 extra, si era tan importante por ahí redondear un número y llegar a un 1500, o por ahí tenía más valor, que yo creo que lo correcto es esto que menciono en segunda instancia, el ejemplo correcto, es que tenía más valor por ahí haber cortado en 1300 o en 1400 y relajar y disfrutar esos últimos minutos de agua. A veces en esos últimos minutos de agua, y se ve mucho con los chicos, a veces con los menores estás trabajando un contenido durante la clase, pongamos el ejemplo de un rol y lo una cantidad en particular de chicos le salió, a otros no, y por ahí ese que no le salió en los 5 minutos de pileta libre se relajó, se puso a jugar un poquito con las metodologías que habíamos dado durante la clase y de repente le salió. Entonces por ahí fue mucho más productivo quedarse jugando en esos 5 minutos de clase que salir con cierta desesperación a hacer algunos metros más. Bien. Hay un montón de aspectos en cuanto a esto de los hábitos y de ser mejor nadador, intentar transformarme en un mejor nadador. Uno de los aspectos que me gustaría mencionar, así muy a la pasada, sin meterme muy específico en el tema, porque yo no soy nutricionista ni mucho menos, pero es la hidratación y la alimentación. No voy a hablar en particular de eso, pero sí que obviamente que en la actividad, en natación, como en cualquier otra actividad, transpiramos, que por ahí no nos demos cuenta, pues estamos inmersos en un medio acuático, es otra cosa, pero se transpira, entonces se pierde líquido, se pierden sales minerales, etc. Entonces está bueno que lleven su caramañola, ¿no? Como el esfuerzo de la clase, por ahí no es otra cosa si hablamos de un triatleta o alguien que está entrenando, bueno, sí. Una caramañola de agua está buenísimo. Esa caramañola de agua me permitió hidratarme, no necesito llevar bebidas isotónicas ni nada. Sí, por ahí, no sé, un curso de guardavida, un triatleta o alguien que está buscando algo más. Entonces, por ahí, a lo mejor en una clase con 12, 15 personas en un carril, por ahí a lo mejor hay una o dos caramañolas en el borde. Entonces, ese sería otro pequeño hábito que por ahí en vez de 2 caramañolas para 15 alumnos se vean algunas más, eso estaría bueno, llegó el mensaje. Decía hidratación, también paralelo la alimentación, y yo creo que por ahí a veces más, mira, justo, menos mal que no me metí en el tema, pues ahí María Emilia, nutricionista destacada, así que por ahí es simplemente mencionar esos titulares, digamos, la hidratación, sumamente importante, y la alimentación. Yo, sin meterme en la teoría, porque acá, por ejemplo, Emilia, que sabe mucho más en cuanto a nutrición, sigo basándome en ejemplos de la vida diaria. Por ahí, a veces se nota esto de la alimentación. Digo, si yo voy a ir a hacer una actividad física, voy a ir a hacer un desgaste a la pileta, sea el nivel que sea, yo no puedo ir vacío a nadar. Eso me complica. Entonces, un ejemplo que se ve mucho es a veces en horarios de adolescentes, donde por ahí exacto, Virginia, los tiempos de recuperación, donde una persona, un adolescente por ahí, te manifiesta que no se siente bien. Entonces, por ahí una de las preguntas que suelo hacer, me da mucho de los profes. Hola, Moni. Entonces, te dice no, más o menos, qué sé yo. Entonces, por ahí, el ejemplo típico es que por ahí ese adolescente fue a la mañana temprano, desayunó más o menos como pudo a las apuradas, se fue al colegio durante un montón de horas, salió, comió algo a la pasada muy apuradito, quizá alguna cosa no lo más saludable ni lo más nutritivo, compró algo poco saludable en el kiosco, después se fue a educación física en contraturno, hizo un pequeño esfuerzo, para la pileta y ni merendó. Entonces empieza a entrar en calor, empezó la clase a las 7 y a las 7:05 tiene la presión por el piso, o se le bajó la glucemia. Entonces, bueno,
está bueno. Y se me viene, perdón, otro ejemplo a la cabeza. Tengo una alumna, no sé de quién es, a quien alguna vez le llamé la atención con todo el amor del mundo, como si fuera mi mamá. Yo pensé en ella como mi mamá, como una señora grande. Alguna vez, a las mitad de mañana, 10:15 de la mañana, terminando la clase, me dice, bueno, yo me voy a ir 5 minutitos antes porque tengo un turno en el médico, tengo un estudio para hacerme ahora a las 12 del mediodía, y es en ayunas, y no como desde ayer a las 8 de la noche. Y yo me agarraba la cabeza porque le decía, eh, no, o sea, si tenés un estudio en ayunas a las 12 del mediodía y estás desde las 8 de la noche del día anterior sin comer, sin ingerir nada, obviamente que la clase te va a complicar y a lo mejor vos lo decís como chiste, con una sonrisa, pero por ahí en la caminata, desde el borde de la pileta hasta el vestuario, quizás se te baja la presión, te desmayás y te terminás golpeando, fracturando un brazo, la cadera o lo que sea. Entonces por ahí no podés, es como salir a la ruta con el auto con el tanque vacío. Entonces siempre prestar la atención a esa ingesta previa, que tampoco puede ser que se comieron todo antes porque después tampoco van a rendir. Eh, Dije en estos aspectos, hidratación, alimentación, y casi como el entrenamiento invisible, el sueño y el descanso, que no los vamos a desarrollar, pero a veces las personas te manifiestan que hoy se sienten duras, se sienten incómodas, cansadas, que no rinden, y por ahí cuando empezás a charlar y a indagar el día anterior, por problemas familiares, laborales, estuvo sin dormir casi toda la noche, y bueno, y fue a las 8 de la mañana a nadar, y obviamente todo eso afecta en el rendimiento. Me quedan dos cosas, y se fue como loco, y una vez que arranco a hablar me encanta. Dos temitas. Uno, algunos recaudos a tomar. Enzo, ¿cómo estás? Ahí me escribe Enzo Fais, un gran nadador a quien tuve el placer enorme de entrenar durante muchos años. Lo relacioné a María Emilia Discala. Y María Emilia y José Luis Campos, alguna vez hace muchos años, me fui del tema, pero bueno, hace muchos años, cuando yo estaba con el equipo de natación federada, gracias Nico, se acercaron y me plantearon en un proyecto de integración, para empezar a trabajar con Enzo, un nadador disminuido visual, y con Plita Gasco Owens, con PC, y los incorporamos, y la verdad que fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Tengo una anécdota ahí con Enzo, que en sus primeras armas en el equipo de natación federada, eh, claro, había choques, había pequeños golpes en el equipo por algún desvío, y recuerdo que alguna vez en esto de tratar de ponerse en los zapatos del otro, ante la queja de una nadadora, les pedí que al otro día antes de entrar me prestaran todos sus antiparras, y me había llevado cinta hiladora y algunas cositas más, así que puse todas las antiparras ciegas, así que ese día todos nadaron en igualdad de condiciones y comprendieron mucho mejor la dificultad de Enzo. Perdón Enzo que cuente esta anécdota, así que bueno, a veces está bueno ponerse en los zapatos del otro. Es un placer que me estés escuchando, Enzo. Eh, Bien, me había ido por las ramas. Hablaba de esto de ciertos recaudos a tomar en esta época de encierro. Estamos en esta cuarentena, todos medios guardados, con esta necesidad de actividad física, hasta gente que por ahí a lo mejor y no practica habitual y sistemática, una ansiedad de empezar actividad física y ver un video cualquiera, y quizá a veces empieza a hacer un esfuerzo o se prende, se engancha en ese tipo de desafíos que se hacen virales, y por ahí a lo mejor una de las cosas en estos caos
los desafíos en los cuales se prenden, cosas como gente que por ahí está con tanta desesperación de correr que corrió 42 kilómetros dentro del departamento dando vuelta a la mesa y lo grabó con el Garmin, con el GPS y lo subió. No me meto en ese caso, pero sí digo que hay que tomar ciertos recaudos para no lastimarnos. Es un momento en el cual no deberíamos afectar recursos del sistema de salud por una cuestión personal quizá más superflua. Yo en lo personal, una pequeña anécdota, dejé de pedalear varios días antes de la cuarentena porque en un momento se me cruzó por la cabeza eso, una caída, un accidente, eh, implicaría que yo, para ser atendido, capte recursos del sistema de salud que por ahí prefería que estén para otros. Digo, cuando hablo de recaudos con qué tipo de actividad física hacer, hablo también de tener en cuenta que por ahí, si yo nunca hago nada y de repente hoy me subo 25 horas a la bicicleta, hay grandes chances de que me lastime. Entonces hay que tener cierta precaución en cuanto al volumen, en cuanto a la intensidad. Digo, este es un momento, en cuanto a salud, donde necesitamos estar con el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Y tengamos en cuenta que la actividad física moderada mejora mi sistema inmunológico. Pero si yo al cuerpo, entre comillas, y entiendan el término, lo fajo y le doy enormes volúmenes, enormes intensidades, ojo, el sistema inmunológico se ve debilitado. Digo, pongo el ejemplo, un triatleta que está preparando un Ironman y que en las semanas previas está trabajando en unos meses antes trabajó enormes volúmenes, ese cuerpo está, si bien muy preparado, pero está con el sistema inmunológico con ciertas defensas bajas, entonces se tiene que cuidar en las semanas previas a la carrera hasta de un resfrío, que es lo que le puede complicar. Y dejé un tema para el final que me parece más, también un tanto psicológico, que más que desde lo motriz, un tema que son las metas. Las metas y los objetivos. Tanto en el deporte como en la vida uno necesita tener las metas claras. Esas metas deberían ser metas realistas, metas realizables, entre comillas, y ahora digo por qué, entre comillas, y por ahí está bueno que se planteen ciertas metas. Muchas veces se acercan alumnos y me dicen, mira, a mí me gustaría hacer en un futuro el curso de guardía, o a mí me gustaría en el futuro correr un triatlón y la verdad que el agua me cuesta. Entonces, por ahí, en la medida de las posibilidades, uno tiene pequeñas flexibilidades en la clase, orientadas un poquito en la medida de las posibilidades, repito, pues son muchos. Entonces, uno puede llegar a adaptar algún tipo de contenido o asesorarlos en la previa a ver cómo podemos hacer para esa meta. Digo, alguna vez un alumno de cuarto nivel, nosotros a veces abastecemos un poquito, hay muchos alumnos de cuarto que uno los va orientando y les va diciendo, mira, vos ya estás para empezar a quizá incorporarte a un máster, ¿por qué no probás? Tenemos un excelente profe, el profe Juan, que trabaja con los máster, y muchos alumnos míos han terminado yendo a nadar con él, por más allá del progreso, porque yo les he dicho muchas veces, mirá, ya 45 minutos te está quedando corto, y si vos en realidad lo que estás queriendo hacer es tal o cual objetivo, me parece que tenés que empezar a nadar un poquito más de días, un poquito más de tiempo, entonces empezar a incorporarte, por ejemplo, a un grupo máster. Entonces, cuando ustedes nos transmiten un poquito, perdón, nos transmiten un poquito cuáles son sus metas, sus objetivos, los profes por ahí los podemos llegar a orientar o ayudar un poquito en cuanto a qué es lo que pueden hacer para el logro de esas metas. Eh, Acá, digo, es importante el ponerse metas porque es la manera de tener esa zanahoria enfrente y saber para dónde voy y qué es lo que quiero. Creo que tener ese objetivo claro es lo que me va a permitir seguir yendo en el día a día y no frustrarme y decir, bueno, esto no me sale, pero voy a seguir. Entonces, por ahí, esas metas las planteo por ahí al mediano y al largo plazo,
Y yo decía realizables, entre comillas, ¿por qué? Porque muchas veces cuando manifiesten alguna meta, puede estar aquel que esboza algún tipo de sonrisa pensando que es algo imposible, me ha pasado, que alguien no tenga fe en alguna meta planteada y termina siendo motivo de motivación, digo. La motivación, psicológicamente hablando, la motivación es un proceso interno que parte de adentro hacia afuera y la incentivación es un proceso externo. Entonces, quizá esa meta o objetivo que ustedes se planteen los va a ayudar a encontrar la motivación para armar el bolsito en julio, agosto, cuando hace frío, llueve, son las 8 de la noche y por ahí tuvieron trabajo y conflictos y están más para quedarse en su casa. Es la motivación que los va a llevar a armar el bolsito y a ir a la pileta igual y que nos encontremos ahí. Ahí me manda un mensaje Ale, corrimos juntos meta, cuando él la contó, alguien se esbozó sonrisa y la verdad que me encantó ayudarlo a conseguir esa meta, ese objetivo. En el caso de él, nada que ver con la natación, fue un 42, una maratón. Les decía lo de la motivación. Si yo tengo el objetivo claro, encuentro esa motivación y puedo ir hacia adelante y lograr lo que quiero. Puede llevar más tiempo o menos tiempo, depende de la dificultad de lo que me planteé. Conozcamos esa meta, nos puede darlos a ustedes, a insistirle para que vayan para adelante o a guiarlos por el camino que creemos desde nuestra experiencia puede ser un poquito más claro para la consecución de ese crack siempre dando una mano. Bueno, de mi parte espero no haberlos dormido, en especial a mis colegas, agradecerles el trabajo diario codo a codo, la buena onda de trabajo, eso trabajo y uno se siente cómodo en el ambiente que ama, eso se ve reflejado cuando lo trasladas al alumno, entonces siempre es importante un ida y vuelta y la verdad decirle gracias a los colegas, a las que estuvieron mirando y a los alumnos, la verdad que nos estamos adaptando a esta virtualidad, pero bueno, ya vamos a volver a las clases presenciales.